Nuestra forma de afrontar las dificultades hace la gran diferencia. En Eneco queremos transmitirte nuestra buena energía. Queremos ser parte de la solución, ayudando a las empresas a superar este momento de dificultad. Hemos entendido el valor de las cosas sencillas. Pronto podremos disfrutar de la naturaleza. Sabemos cómo ayudarte. Infórmate. Les recordamos que el día de hoy vamos a discutir la temática de la importancia pues, de Divisol como herramienta de simulación para proyectos de autoconsumo. Les recordamos que nos pueden contactar por nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, en YouTube tenemos nuestro canal en el que estamos cargando constantemente material de los webinars, de digamos, diferentes tipos de información pues, relevantes para el sector. El día de hoy la charla va a estar acá el ingeniero Carlos Mario Giraldo. Él es gerente general de la empresa Eneco, SAS. Es magíster en energía renovables y eficiencia energética de la Universidad de Zaragoza, España, y pues desde hace ya 7 años, 8 años es el gerente general de SAS y se desempeña tanto en sus funciones pues, de como en sus funciones de docente en diferentes universidades de Cali. Bueno, muchas gracias, Andrés. Muy buenos días para todos los participantes. Primero, deseando de parte de nuestra empresa que ustedes, sus familias, sus seres cercanos, compañeros, se encuentren todos muy bien en esta época que nos tocó vivir de COVID-19. Bueno, pero para nosotros es todo un gusto poder compartir nuestra experiencia, a poder compartir y discutir algunas temáticas que son relevantes para el desarrollo de proyectos de energía renovable y de eficiencia energética. Comentarles un poquito sobre nuestra empresa. Pues básicamente, nosotros somos una empresa dedicada al desarrollo de proyectos de energía renovables y eficiencia energética. Lo que buscamos para nuestros clientes es obtener ahorros importantes de energía y siendo muy responsables con el medio ambiente. Actualmente nuestra empresa está en un proceso de expansión. Tenemos presencia tanto en Panamá como en España. Y básicamente nosotros desempeñamos o tenemos 4 líneas importantes de acción o de negocio. Una primera línea, que es nuestra línea bandera o principal, que son los proyectos en energía solar fotovoltaica, en donde desarrollamos proyectos a nivel residencial, industrial, modelamiento de granjas solares. Hemos trabajado en zonas no interconectadas, que para Latinoamérica y en Colombia pues es una de las oportunidades y también una zona o campo de acción bastante interesante. Todavía hay muchas zonas que no tienen acceso a energía eléctrica. El tema de bombeo solar también lo manejamos y tenemos una parte de mantenimiento, entendiendo que los proyectos que desarrollamos tienen que sostenerse durante toda la vida útil, y aquí nunca se nos olvida que nosotros estamos hablando de proyectos que tienen que durar 25 años o mucho más. Tenemos otra línea de sistemas de ahorro energético de iluminación LED. La movilidad eléctrica también para nosotros es una línea que se viene bastante fuerte. Creemos que el tema de movilidad eléctrica a nivel mundial y en Colombia tiene gran proyección por todo su impacto positivo que este traerá por los efectos de cambio climático. Y una línea que es de consultoría y educación continua, para destacar pues gran parte del equipo, de un gran equipo humano que conforma Eneco SAS. También reparte sus labores como docentes universitarios, en universidades nacionales como en universidades en Estados Unidos y en Europa.
Bueno, entonces vamos a entrar básicamente a discutir sobre este webinar que prácticamente nos presenta, o la idea es presentar las ventajas del uso del software PVSol en el diseño de instalaciones solares fotovoltaicas. Ustedes se preguntarán por qué PVSol o por qué presentar un software como tal. Digamos que para nosotros es una de las etapas esenciales en el desarrollo de ingeniería de cualquier proyecto solar fotovoltaico. Digamos que es uno de los elementos entregables de acciones de buena ingeniería que nosotros desarrollamos para poder construir un proyecto como debe ser bajo normatividad. En el caso de Colombia es cumpliendo RETIE, cumplimos NEC 2014, y es uno de los elementos que queda también para nuestros clientes. De la misma forma, ya entrando un poquito más en detalle, el uso de un software como tal presenta otras ventajas. Uno es la estimación más exacta de la generación de energía. Recordemos que cuando nosotros hablamos de un sistema solar fotovoltaico, pues realmente la gran conclusión debe ser cuánta energía yo voy a generarle a ese cliente. Y con esa estimación y promesa de generación de energía, pues realmente debemos ser bastante cuidadosos. Y esa generación de energía la van a afectar diferentes fenómenos, como la inclinación de los paneles solares, su orientación, sombreados parciales que nosotros podamos tener en nuestras instalaciones, efectos de alta temperatura, etcétera. Entonces, en este caso, nosotros utilizamos como tal el software PVSol. Es un software alemán que lo pueden analizar. La página está ahí, es valentin-software.com. Es un software que vamos a ver que es bastante dinámico. La idea es poder hacerles una descripción general del software justamente y ver que es un software amigable y con el cual se puede hacer un ejercicio bastante interesante y bastante juicioso en estimaciones de generación de energía. Entonces voy a pasar básicamente al software PVSol, ¿sí? Nosotros como empresa, pues obviamente tenemos un licenciamiento como tal del software y diseñamos todos nuestros sistemas bajo este. Hay otros software también muy robustos, muy buenos. Digamos que hay aproximadamente unos 3 o 4 top a nivel mundial y consideramos que este es uno de ellos. Entonces, ese software ustedes lo pueden investigar, lo pueden descargar, tienen incluso cierto tiempo para poderlo manipular y evidentemente después de eso ya tomarían una decisión de compra de licencia con el desarrollador, el fabricante alemán. Entonces voy a iniciar básicamente describiendo las partes que tiene el PVSol. El PVSol realmente cuando uno lo abre van a ver que esto es como una secuencia, un paso a paso realmente de lo que hay que hacer. Y en ese paso a paso, pues el PVSol básicamente lo que le muestra es una ventana de inicio, en donde ellos también ofrecen ciertos tutoriales que son bastante interesantes para ir capacitándose en el manejo y la manipulación de este tipo de herramientas. Este tipo de herramientas necesita cierto tiempo, cierta práctica para poder obviamente ser muy detallista como tal en cualquier diseño que se haga. Bueno, el segundo paso como tal es básicamente un paso en donde nosotros vamos como tal a detallar la oferta o el proyecto ante el cliente. En esa oferta o proyecto ante el cliente, pues nosotros vamos a colocar básicamente los datos como tal de nuestro proyecto. Entonces, el autor, recordemos que al final este software, una de las ventajas que tiene es que usted puede descargar como tal un reporte que va a ser un insumo para su ingeniería y para el cliente. Entonces, en él básicamente lo que nosotros podemos ingresar son algunos de los datos básicos como tal, ¿sí? Básicamente esto es un paso a paso. Entonces,
La primera parte son los datos como tal del proyecto, ¿sí? Aquí ustedes pueden ingresarle todos los datos de su cliente, de ustedes como desarrolladores, etcétera. La segunda etapa, que es donde estábamos, pues básicamente lo que nosotros vamos a definir, que es una de las ventajas como tal del uso del software de PVSol, es realmente definir la tipología. Entonces, cuando uno utiliza un sistema solar fotovoltaico, pues nosotros tenemos que entender que podemos tener diferentes tipologías, es decir, podemos tener un sistema solar autónomo, es decir, ausente de la red eléctrica y con el uso de almacenamiento de energía. Podemos tener también un sistema básicamente conectado a la red y de autoconsumo, que es una de las tendencias para Latinoamérica y para el mundo, ¿sí? Creemos ahorita que incluso va a existir un pico de desarrollo como tal de proyectos de energía solar fotovoltaica, porque lo que se va a buscar es ahorro como tal, ahorro de todas las formas, y la energía es uno de esos factores. Y lo que podemos nosotros ver también es que ya comienza a existir como tal en el modelo de sistemas solares la vinculación como tal de sistemas híbridos, es decir, red eléctrica, sistemas de almacenamiento y evidentemente fotovoltaica. Y aparte de eso, también entonces nosotros podríamos vincular el vehículo eléctrico como uno de los factores determinantes en un sistema solar fotovoltaico o en un sistema energético como tal, ¿vale? Entonces, esa es una de las ventajas del uso de un software como PVSol. Entonces, en este caso, nosotros vamos básicamente a ver como tal el modelado simple, diseño 3D de un sistema fotovoltaico conectado a la red eléctrica. Es importante anotar que aparte, o en el diseño de cualquier sistema, aparte de definir la tipología como tal de esa instalación, pues nosotros tenemos que tener también claro dónde vamos a hacer ese sitio, porque dependemos, esa instalación, porque dependemos básicamente de unos datos climatológicos, ¿sí? Entonces, esos datos climáticos como tal, incluso el mismo PVSol se conecta a una base de datos que se llama Meteonorm, y nosotros podríamos como tal buscar la base de datos, por ejemplo, en este caso, para la ciudad donde nosotros estamos como sede, que es en Cali. Entonces, digamos que en Colombia hay diferentes bases de datos meteorológicas, pues nosotros vamos a buscar la de Cali. Y básicamente en Cali él toma la base de datos pública que hay, que es la del aeropuerto de nuestra ciudad. ¿Listo? Entonces, ese es uno de los temas principales. Hay otros temas también como definir, en este caso, la red eléctrica, porque nosotros lo que vamos a hacer es un sistema conectado a la red eléctrica, ¿vale? Entonces, en este caso, bueno, nosotros vamos a tener acá una red eléctrica, digamos que trifásica, una red eléctrica que tiene una tensión entre fase y neutro de 120 voltios, ¿sí? Y eso es todo de forma inicial. Realmente el software como tal es un software muy amigable y que le permite a uno hacer un detalle en 3 dimensiones simple, le da opciones para hacer ese detalle en 3 dimensiones. Cuando yo me refiero al detalle en 3 dimensiones, él permite básicamente que usted construya un volumen, permite que usted, si usted va a hacer un proyecto solar en una casa o en un edificio como tal, pues, y tiene de pronto un modelo en AutoCAD o en otro software, usted pueda importar ese modelo ya construido o incluso poder vincular un tema de drones. ¿A qué me refiero? Normalmente cuando uno no tiene un levantamiento del sitio donde usted va a desarrollar o donde pretende desarrollar un proyecto, una de las tendencias es utilizar drones para poder realizar de forma muy detallada el levantamiento arquitectónico, el levantamiento de la cubierta en la cual usted va a trabajar.
¿sí? Entonces, eso también se puede hacer. De hecho, hago un paréntesis. Vamos a dar la próxima semana, vamos a tener al ingeniero Juan Carlos Mejía. Él va justamente a dar un webinar. Están completamente, hacemos extensiva la invitación sobre el uso de drones en proyectos fotovoltaicos, ¿sí? Eso también es una tendencia, van a ver una tendencia para justamente estas etapas de diseño, para etapas de mantenimiento, etcétera. Entonces, en este caso, pues nosotros voy a construir básicamente, o quisiera mostrarles cómo es el diseño con un volumen que nosotros vamos justamente a diseñar. Entonces, el PV-Sol, una vez nosotros entramos a la ventana o etapa de 3D, él nos abre una nueva ventana, una ventana diferente a la cual nosotros estábamos y una ventana exclusiva para el modelado como tal de ese volumen que nosotros podemos ver desde diferentes ópticas. Van a ver que esto también es un paso a paso, ¿sí? Nosotros podemos ver como tal ese volumen desde cualquier ángulo, ¿sí? Lo podemos con el scroll mover y determinar, vamos a poder cambiar su tamaño, el largo, el ancho, la altura, y vamos a poder vincular un tema muy interesante que es justamente el tema de qué pasaría si yo tengo una sombra parcial, que eso es lo tradicional a lo cual nosotros nos podemos enfrentar en cualquier proyecto de energía solar fotovoltaica. Si nosotros tenemos una cubierta disponible completamente libre de sombras, pues digamos, con un tema estructural muy definido, digamos que ese es el tipo de proyectos ideales, pero no todos los proyectos realmente cumplen con esos requisitos. Entonces, la ventaja del PV-Sol en este caso es que nosotros podemos realmente modelar ese tipo de objetos que básicamente nos van a interferir sobre la proyección de generación de energía ideal, ¿vale? Entonces, y esos objetos yo también los puedo modificar. Al darle yo doble clic sobre cualquiera de esos objetos, yo puedo cambiar como tal la altura de un árbol, por ejemplo. Puedo cambiar también su diámetro, su grosor, ¿sí? Yo puedo modificar cualquiera de los objetos que yo esté vinculando como tal en mi modelo en 3 dimensiones. Puedo cambiar, por ejemplo, si yo veo como tal este bloque o este edificio como tal, pues estoy viendo que la pendiente en esa cubierta es bastante elevada, entonces cada uno de los objetos que yo ingrese al modelo me van a aparecer acá en la parte izquierda como tal de mi pantalla. Bueno, entonces yo podría modificar como tal ese bloque, yo podría quitarle sin duda la pendiente o la inclinación de ese tejado, yo podría ampliar un poco más, por ejemplo, mi cubierta, ¿sí? Y listo. Y yo podría entonces, me devuelvo acá, yo podría entonces de esa forma, pues ya tener, digamos que un modelado un poco más aterrizado. ¿Listo? Si yo le doy en vista del objeto, que es como el siguiente paso, pues realmente ya me voy a centrar como tales en mi cubierta, ¿sí? Entonces, digamos que acá, sin duda, si yo utilizo esta parte como tal de la cubierta, la esquina superior derecha, pues puedo observar que el árbol va a tener un impacto sobre posibles paneles que yo coloque cerca como tal a ese nivel de sombra. Y lo mismo, yo puedo tener cualquier tipo de elementos en esa cubierta, una chimenea, un antepecho, por ejemplo, restricciones porque hay tuberías o una pasarela, cualquier tipo de cosa la podría yo modelar ya específicamente en la cubierta, ¿vale? También el software, una de las ventajas que presenta para cualquier modelo es que yo puedo también definir realmente pues el soporte de los módulos y la distribución como tal de los módulos. Entonces, en este caso, donde dice distribución de módulos, pues yo puedo seleccionar una referencia disponible en el mercado.
y eso es una de las cosas interesantes como tal del PV-Sol o de utilizar una herramienta top de diseño de sistemas solares fotovoltaicos. Y es que estas herramientas ya tienen una base de datos lo suficientemente grandes y robustas de muchos fabricantes, ¿sí? Digamos que los fabricantes hoy por hoy están sacando o año a año sacan varias referencias, porque en el estado del arte de la energía solar, pues una de las tendencias es a mejorar la eficiencia. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, producir mayor cantidad de energía en menos área. Esa es la tendencia. Entonces, actualmente se están produciendo, por ejemplo, Jinko va a lanzar un nuevo módulo de 460 vatios que tiene una dimensión de 1 metro de ancho por 2 metros, 17 centímetros de largo. A otros fabricantes como Trina, he visto que están lanzando o están anunciando ya módulos de 500 vatios aproximadamente con las mismas dimensiones. Entonces, año a año, todos los fabricantes están en una carrera de sacar módulos más eficientes y por lo tanto son nuevas referencias, y este tipo de software básicamente lo que hace de forma periódica es actualizar esas bases de datos. Entonces uno puede estar diseñando con tranquilidad, con los últimos elementos del mercado y disponibles como tal en los países. Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a hacer algún planteamiento aquí concreto de un sistema solar con paneles Jinko, por ejemplo, con paneles Jinko, vamos a ver, de 400 vatios, por ejemplo, ¿sí? Yo ese panel Jinko como tal o cualquier tipo de panel, yo puedo determinar si su montaje va a ser vertical o si va a ser horizontal también. Y básicamente lo que yo voy a hacer es a disponer mi sistema o mis paneles solares sobre la cubierta. Yo básicamente lo que yo pretendo es colocar, no llenar toda la cubierta. En muchas ocasiones nosotros, o cuando uno diseña un proyecto de energía solar fotovoltaica, la intención no es llenar una cubierta completamente, sino diseñar un sistema que sea apropiado para el cliente, ¿sí? Esa es como la intención cuando uno diseña un sistema solar fotovoltaico. Entonces, en este caso, yo voy a disponer sobre la cubierta 12 kilovatios en total, es decir, 30 módulos solares fotovoltaicos, cada uno de 400 vatios. Yo estos módulos, yo los puedo disponer en cualquier lado, y una de las ventajas, entonces, es el tema de las sombras. Entonces, este programa que es numérico, básicamente lo que me va a determinar son de pronto el impacto que va a tener esos obstáculos sobre cualquier tipo de cubierta y el porcentaje de sombreado. Entonces, sin duda, pues estos módulos que están en la esquina superior derecha, que están muy cerquita como tal al árbol, pues son módulos que tienen un porcentaje de sombreado bastante fuerte. Y eso básicamente en lo que se traduce es en una reducción como tal de producción de energía, que es al final nuestra promesa a cualquier cliente. ¿Cuánta energía voy a producir con ese sistema solar fotovoltaico? Ya posteriormente, en un software de este tipo, la idea es obviamente conectar ese grupo de módulos solares o asociarlo como tal a un inversor, pues que va a ser el elemento que transforma esa energía solar en energía eléctrica y se sincroniza con la red eléctrica. También el software, tanto PV-Sol como los software top, tienen una base de datos de inversores bastante interesante, bastante robusta, con grandes cantidades de referencias actuales y en el mercado. Y entonces, en este caso, pues vamos a seleccionar de la base de datos de inversores simplemente un inversor. En este caso vamos a utilizar un inversor marca Fronius de 12 kilovatios, por ejemplo, ¿sí? E incluso muchas veces el mismo software nos ayuda con la propuesta de conexión a ese inversor. Digamos que esto no es una regla. Nosotros como empresa
somos bien detallistas y muchas veces, digamos que no hacemos exactamente lo que nos dice el software, sino que nosotros mismos planteamos una propuesta de interconexión. Entonces, en este caso, por ejemplo, el software lo que nos dice es, ok, puede usted formar 3 líneas o 3 strings de 10 módulos. Recuerden que en total teníamos nosotros 30 módulos, vamos a hacer entonces 3 cadenas de 10 módulos cada uno. Lo interesante también con el software es que le permite uno sacar el plan de cableado, que en la etapa obviamente de construcción, pues es bastante útil para el equipo técnico y para el equipo de ingeniería que está construyendo como tal un sistema solar fotovoltaico. Permite sacar un plano de nomenclatura. Cuando nosotros hablamos de nomenclatura, hacemos referencia básicamente a que cada uno de los módulos siempre debe llevar un nombre como tal. Y esto sobre todo es muy útil cuando nosotros estamos hablando de sistemas solares de tamaños elevados, ¿sí? 100 kilovatios, 200, 300, 1 megavatio, pues la cantidad de módulos que se utilizan son muchos, son bastantes. Entonces, a la hora de hacer un mantenimiento, pues es importante tener un plano de nomenclatura. Cada uno de los módulos debe llevar ese nombre como tal. Nosotros podemos acomodar como tal el cableado de estos strings, ¿sí? Digamos que acomodándolos de una mejor forma. En esto sí también hay que ser muy detallistas. El software, si bien nos ayuda muchísimo, sigue siendo un programa numérico, básicamente, pero no te da 100% las mejores soluciones. Entonces, por ejemplo, si yo veo este cableado acá, yo podría sin duda alguna optimizar como tal el cableado, hacerlo un poco más mejor diseñado. Se podría diseñar un poco mejor, pero bueno, para el caso ejemplo, pues vamos a dejarlo así tal como nos lo ha planteado como tal el software, y vamos simplemente a realizar el conexionado de mis strings como tal, y ya está. ¿Sí? Entonces, eso es. Y vamos a aplicar nosotros esos datos. Entonces, él nuevamente, cuando ya salimos de la parte de 3D, él básicamente lo que hace es realizar nuevamente la simulación de sombreado, lo cual es bastante robusto este software. Y ya básicamente lo que vamos a hacer nosotros es a definirle algunos temas como tal de pérdidas en cableado. Podríamos nosotros también hacer un análisis financiero si quisiéramos con el mismo software. Por lo tanto, se vuelve en un tema, en un software no solamente técnico, sino que también le podría ayudar a hacer una proyección financiera. Yo le voy a colocar acá que las pérdidas totales como tal en el sistema de cableado es del 3%, por ejemplo, ¿sí? Digamos que aquí no hemos definido las distancias, pero es la parte donde podemos definir nosotros la distancia. Él nos ayuda como tal a hacer una distribución en planta con dimensiones, ubicación exacta de los módulos solares. Nosotros podríamos exportar este tipo de planos como tal a un AutoCAD, por ejemplo, a un PDF, a una foto, ¿sí? Entonces, es también una de las cosas interesantes. Este como tal es el plano de conexiones, que digo que podría ser mucho más óptimo, ¿sí? Digamos, ahí solamente fue lo que lanzó el software, pero básicamente nos está dando la forma como yo lo podría conexionar, o la forma automática de conexión con su respectiva nomenclatura. Y lo mismo, yo podría utilizar esto para exportarlo como tal a un AutoCAD y hacerle las mejoras y los rótulos que sean pertinentes para poder adjuntar en la ingeniería de detalle. El siguiente paso como tal es la evaluación económica, si la quiere hacer. Nosotros digamos que la parte económica la evaluamos de forma diferente, utilizamos el PVSol, básicamente es como una herramienta de diseño técnico, pero usted acá podría sin duda alguna hacer una evaluación o proyección económica. Y básicamente ya el último paso es poder realizar los cálculos
de pérdidas por sombreado y las pérdidas y la generación de energía como tal. Hay diferentes tipos de pérdidas por mismatch, por temperatura. Digamos que todo eso entra dentro de la evaluación de generación de energía del sistema solar fotovoltaico. Entonces, básicamente aquí lo que nos está diciendo es que la energía, por ejemplo, del sistema solar fotovoltaico es de 16.003 kilovatios hora año, de 16 megavatios hora año. El rendimiento, que también es uno de los factores a analizar, el coeficiente de rendimiento en este caso es del 78.8%. Y eso es básicamente, o a grandes rasgos, lo que podemos nosotros hacer como tal con el software, con el PVSol, y lo que la empresa ha venido utilizando para diseñar diferentes sistemas solares ejecutados en Colombia, ¿sí? Voy a ir nuevamente, voy a asegurarme que no esté cometiendo error de la pantalla. Ahí estoy básicamente compartiendo algunos de los proyectos que nosotros hemos venido diseñando con el software, con PVSol. Y dentro de esos proyectos, estos son proyectos, por ejemplo, de autoconsumo. Entonces, estos son proyectos que hemos venido nosotros desarrollando y son diseñados utilizando este software alemán, ¿sí? Entonces, proyectos en laboratorios Baxter, en la clínica de colores también, son proyectos de autoconsumo de 100 kilovatios, 161 kilovatios en su primera etapa, por ejemplo, para esta industria, 201 en su segunda etapa. Aquí la importancia de utilizar, por ejemplo, el software que nos plantee diferentes opciones para el tema de estructura, que es una de las opciones que estaba en el modelo de 3 dimensiones. Entonces, por ejemplo, este es un diseño diferente porque aquí nosotros estábamos colocando no en una teja, en un techo como tal, sino en una losa, por ejemplo. Estos son proyectos en industria y todos han sido modelados realmente con este software. Sí, entonces, bueno, son proyectos, por ejemplo, en la Universidad Javeriana también. Aquí, por ejemplo, particularmente se ve incluso en esta fotografía que estoy presentando que el proyecto tiene diferentes obstáculos, ¿sí? Obstáculos o sombras parciales, y básicamente era un tema de árboles que estaban muy cercanos como tal a la cubierta, este muro de acá, digamos que uno quisiera tener siempre esas cubiertas completamente despejadas, pero no se da en la realidad. Entonces, básicamente la invitación es a utilizar herramientas especializadas de diseño que le permitan evaluar realmente esos impactos en sombra y al final hacer una proyección financiera para saber si realmente es viable o no el proyecto solar fotovoltaico, teniendo en cuenta esos niveles de sombra o factores de alta temperatura, distancias, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, acá lo mismo, tenemos unas pequeñas ramas que impactan sobre un par de módulos por acá en este sistema solar fotovoltaico. Pues justamente el diseño del PVSol nos permitió evaluar el impacto de estas sombras, ¿sí? Estos son, digamos que, por ejemplo, referencias muy atípicas porque son paneles solares translúcidos, un proyecto en la Universidad Javeriana en Bogotá. Entonces, lo mismo, aquí pudimos nosotros crear como tal las características técnicas en este software y realizar la evaluación. En este otro, que fue un parking solar, pues básicamente por acá teníamos un sistema de sombras que impactaban algunos módulos por acá centrales en este parqueadero. Pues lo mismo, aquí lo importante es ser uno muy claro y ser muy concreto con la proyección de generación de energía. Estos son algunos de los otros proyectos en los cuales estamos y bueno, les agradezco su tiempo. Muchísimas gracias. Quedo atento a las inquietudes que ustedes puedan tener.
Bueno, acá me han pasado algunas de las inquietudes. ¿Qué costo promedio tiene el programa? Digamos que el software como tal, nosotros no comercializamos el software ni nada por el estilo, directamente se hace con la empresa, con la empresa alemana. De hecho se compra en la página que les coloqué al inicio, y puede estar alrededor de las 900 euros aproximadamente, pero cuando son paquetes grandes o varias licencias o paquetes, ellos tienen diversos programas y los precios pueden variar, pero más o menos está alrededor de los 900 euros la licencia. Me dicen que si ningún software dimensiona la carga muerta que se aplica a la estructura donde se instalan los paneles. De estos software como el Pivisol o el PVSys, no, realmente no evalúan esa carga muerta. Me preguntan también, por ejemplo, qué otro software conoce y recomienda. Es una pregunta que hacen. Aparte del Pivisol está el PVSys, es un software también, digamos que muy parecido al Pivisol. De pronto tienen algunas pequeñas diferencias. El PVSys tiene de pronto por ahí un módulo de bombeo solar. De pronto en algunos casos se recomienda mucho el PVSys para modelar granjas solares. O sea, también se puede modelar sistemas de autoconsumo, sistemas autónomos, pero el PVSys de pronto puede ser un poco pertinente para el tema de modelado de granjas solares. Bueno, creo que esa era justamente la pregunta número 3, que qué diferencia había entre Pivisol y PVSys. El cuarto, ¿tiene algún margen de error las simulaciones que se hacen con Pivisol? ¿Cómo se puede identificar si se están cometiendo errores? Bueno, esto sigue siendo sin duda alguna un modelo matemático, lo que hace cualquier software de este tipo. Puede existir un margen de error, y el margen de error básicamente puede estar en los datos meteorológicos, y los datos que nosotros le ingresemos como tal de dimensiones, de inclinación de cubierta. O sea, recordemos, el software va a modelar lo que nosotros ingresemos, pero digamos que el dato de pronto que puede causar un poco más ese porcentaje o margen de error puede ser los datos meteorológicos que nosotros estemos utilizando. Para proyectos ya de gran envergadura, por eso es importante hacer mediciones propias con estaciones meteorológicas en sitio, para ser muy finos realmente con esas mediciones meteorológicas. Nos dicen también que qué tan importante es que tenga un sistema de estos, una simulación de un programa. Sí, por grande o por pequeño que sea, nosotros siempre somos partidarios de que una simulación de estas debe estar acompañada de esos sistemas. Puede ser un sistema de un par de paneles, de 1 kilovatio, hasta sistemas de 1 megavatio. Es importante nosotros realizar esas simulaciones, porque básicamente al final es la promesa como tal de generación de energía lo que nosotros le estamos dando a nuestro cliente. Entonces, sí es importante hacerlo. ¿Se puede simular sistemas off-grid con Pivisol? Sí, sin duda alguna, una de las opciones que había cuando le definimos el tipo como tal de sistema era sistemas autónomos. Entonces, lo puede hacer, puede también modelar sistemas híbridos, no tiene ningún problema. ¿Cuántos usuarios lo pueden usar? Todo depende de la licencia que se compre. Entonces, nuevamente, esta empresa alemana, dependiendo de la cantidad de usuarios, pues le puede vender un paquete de licencias como tal. Entonces,
una licencia es para una sola persona, entonces hay diferentes planes o paquetes. Preguntan también que si la base de datos Meteornorm es confiable para realizar simulaciones. Sí, pero si nosotros digamos que la base de datos de Meteornorm puede ser confiable, pero va a tener un margen de error, como lo dije hace un momento. Entonces, si vamos a proyectar un sistema solar de un tamaño bastante grande, digamos que ese margen de error tiene que ser mínimo, muy, muy pequeño, y por lo tanto se puede utilizar otras bases de datos meteorológicas como la del SolarGIS, por ejemplo, que es paga, pero es mucho más confiable, y también podría ser, ¿por qué no?, utilizar una estación meteorológica y hacer una campaña de medición por un muy buen tiempo. O sea, mínimo un año se recomienda hacer esas campañas de medición, pero para proyectos enfocados un poco más a granjas solares. Otra de las preguntas que me hacen es que si se puede simular paneles bifaciales. Sí, correcto, se puede acá simular cualquier tipo de panel, no tiene ningún problema. Se puede cargar como tal el archivo de fábrica para cargar como tal la referencia o las características técnicas del panel, o crearlo de forma manual, que tampoco es nada complicado. Creo que por acá hay otra, que cómo se puede actualizar la base de datos de proveedor, que si se hace en línea. La respuesta es sí, todo se hace en línea. Es un software que no es tan pesado, y las actualizaciones y mantenimientos, todo se hace en línea. Por lo tanto, es otra de las ventajas que presenta como tal Pivisol. Dice que si para la inspección RETIE es válido utilizar un software para dar cumplimiento a los requisitos. Nosotros consideramos que en el tema RETIE o incentivos tributarios, incluso, o sea, yéndonos un poco más allá, el tema de la simulación es uno de los entregables. O sea, debe ser una parte de ese paquete de la ingeniería de detalle que se le pasa a cualquier certificador RETIE, o que se le pasa también, por ejemplo, al gobierno para hacer el trámite de incentivos tributarios, porque ahí es donde está la estimación de generación de energía, etcétera, etcétera. Entonces, sí, es una parte como tal de esa ingeniería de detalle. Nos preguntan también que de acuerdo a los proyectos diseñados con el Pivisol versus lo ejecutado, ¿qué tan precisos fueron los diseños? Es decir, ¿el Pivisol sobreestimó o subestimó la producción de energía generada? La respuesta es sí, se hace normalmente una estimación de que no debe haber una desviación del más del 2%. O sea, es un rango bastante estricto, pero eso es lo que nosotros estamos utilizando como estándar de calidad, que no exista una desviación entre lo diseñado y lo construido tan típico, tan grande, ¿sí? Igual cuando se desarrolla un proyecto de energía solar fotovoltaica, pues se hace todo un programa de evaluación de generación de energía y comportamiento. Bueno, creo que hasta ahí van las preguntas. Nuevamente, muchas gracias. Recuerden, por favor, estar pendientes de nuestras redes sociales, de seguir el próximo webinar, que será la próxima semana, el día miércoles, que es el del uso de drones en proyectos fotovoltaicos. También estaremos ya con el lanzamiento de los cursos que vamos nosotros a dar para hablar de estos temas mucho más en detalle, que son básicamente cursos de bajo costo, pero que van a tener una particularidad. Es algo muy interesante porque van a ser virtuales, pero van a ser grupos pequeños. La intención es hacer estos cursos de forma muy personalizada, así que les estaremos enviando también toda la información. Bueno, nuevamente agradeciéndoles, y les deseamos un excelente día, una excelente semana. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias.